Apaga las luces, sube el volumen. Estás a punto de entrar a los territorios desconocidos, aquí en Espectro Podcast. Soy Oscar Morales y estoy muy contento de que, como en cada semana, estés aquí, escuchando un nuevo episodio de tu dosis semanal de historias de terror. Déjame contarte, muy cerca del corazón de la Ciudad de México, entre avenidas y construcciones modernas, se levanta un cerro que parece vigilar a toda la cuenca desde tiempos inmemoriales. Es fácil pasarlo por alto si uno vive con prisa, pero quienes se han detenido a observarlo, o aún más, a subirlo, saben que el Cerro de la Estrella no es un cerro cualquiera. Este lugar, conocido antiguamente como Huizachtecatl, fue durante siglos el centro ceremonial más importante para los pueblos del Valle de México. Aquí no solo se adoraban a los dioses, sino que se llevaba a cabo uno de los rituales más sagrados y temidos, la ceremonia del Fuego Nuevo. Cada 52 años, cuando se alineaban los calendarios solares y rituales, se apagaban todos los fuegos del Imperio Mexica, y una única llama era encendida desde lo alto del cerro, para evitar una tragedia cósmica, que el sol muriera y que los tzitzimimes, entidades del inframundo, descendieran para devorar a la humanidad. Hoy en día el cerro sigue allí, majestuoso y cubierto por un manto de misterio. Algunos suben para hacer ejercicio, otros para reencontrarse con la naturaleza. Pero también están quienes aseguran haber visto cosas que no se pueden explicar de ninguna manera. Luces que flotan en la noche, figuras en forma de fuego que se deslizan entre los matorrales y extraños objetos en el cielo que se dejan ver cuando todo está en calma. Y por supuesto, está la Cueva del Diablo, una grieta en la roca de la que se cuentan historias que no todos se atreven a repetir. Porque si hay un lugar en la ciudad donde se mezcla lo sagrado, lo ancestral y lo inexplicable, es este. Pero el viaje no termina aquí. Más adelante en este episodio, nos alejaremos del bullicio urbano para escuchar las leyendas de otro sitio igualmente enigmático: el Monte Tlaloc, una montaña consagrada al dios de la lluvia, donde aún se siente el eco de los antiguos sacrificios. 2 cerros, 2 portales al pasado, quizás algo más. Vamos a escuchar el testimonio con el que vamos a abrir el capítulo del día de hoy. Este es anónimo. Acompáñame a escucharlo. Recuerdo perfectamente la primera vez que visité el Cerro de la Estrella. No fue una experiencia aterradora, al menos no en ese momento. Más bien fue una de esas salidas familiares que uno atesora con el tiempo, cuando la ciudad todavía me parecía infinita y los cerros eran mundos secretos esperando ser explorados. Tendría unos 8 años. Mi papá nos había llevado a caminar. Era un domingo por la mañana y el cielo estaba completamente despejado. Íbamos con algunas otras familias del barrio, todos con mochilas pequeñas, sándwiches mal envueltos y termos de agua que se sentían como oro en cuanto el sol comenzaba a pegar fuerte. Recuerdo que mientras subíamos por uno de los senderos entre árboles y piedras oscuras, alguien, no sé si fue un guía o un cuidador del parque, nos detuvo y nos pidió que tuviéramos cuidado. A unos metros de donde estábamos, parcialmente cubierta por la maleza, se encontraba una abertura en la roca. Al acercarnos vimos una reja metálica oxidada que bloqueaba la entrada a una cueva. De inmediato sentí el ambiente cambiante, como si el aire allí adentro no se moviera, como si no perteneciera al mismo lugar. No sé si me explico. Fue entonces cuando nos dijeron que ese era el acceso para la Cueva del Diablo. Yo, con esa mezcla de curiosidad y miedo típica de la infancia, no podía dejar de mirar la cueva. No era muy grande,
pero sí lo suficiente para que una persona pudiera agacharse y entrar. El metal de la reja estaba deformado, como si en algún momento alguien hubiese intentado forzarla. El cuidador, un hombre mayor de voz firme, nos explicó que la habían cerrado años atrás. La gente se metía, Dijo. y algunos no regresaban. Nos reímos nerviosamente. Algunos adultos pensaron que exageraba, pero entonces empezó a contarnos la leyenda. Decía que esa cueva tenía fama desde tiempos muy antiguos, mucho antes de que existiera la reja, o incluso antes de que el cerro fuera un parque ecológico, que allí adentro, según los más viejos, vivía una presencia oscura, que quien entraba sin respeto o por pura curiosidad, se encontraba con algo o alguien. El adversario, lo llamaban algunos. Otros simplemente lo llamaban el diablo. La historia decía que quienes se adentraban en la cueva solían perderse. No porque el lugar fuera un laberinto, aunque eso también se decía, sino porque una fuerza invisible los desorientaba. Algunos intentaron prevenirse atándose una cuerda a la cintura, dejándola extendida hacia el exterior para no perderse en el camino de regreso. Pero más de una vez, esa cuerda aparecía cortada, como si algo en el interior la hubiera seccionado. Lo dijo con una seriedad tal que nadie se atrevió a reír. Nos miramos unos a otros en silencio, mientras el viento soplaba suave entre los árboles. Pero lo más perturbador fue la historia que contó después. Se habla, según él, desde hace generaciones, de un hombre anciano que aparece entre los senderos del cerro, sobre todo cuando ya se esconde el sol. Va solito, caminando con dificultad, como si cada paso le doliera. Lleva una cobija sobre los hombros y si te ve pasar, te pide ayuda. Te mira directo a los ojos y te dice que necesita que lo acompañes un momento a la cueva. Dicen que su voz es suave, casi hipnótica, y que si aceptas, porque sientes lástima o simple humanidad, él avanza contigo unos cuantos metros hacia el interior, hasta que de pronto desaparece. Entonces, algo dentro de la cueva brilla. Una luz cálida y dorada se revela en el fondo, como si la roca se abriera y lo que antes parecía oscuridad se transformara en una galería secreta. Hay quienes aseguran haber visto tesoros, monedas antiguas, collares, espadas, joyas, que parecen sacadas de otro mundo. Un botín inmenso, reluciente y tentador, pero afirman todo esto es una visión, es una trampa. Si la persona se deja llevar por la codicia, si da un paso más para intentar tocar cualquiera de estos objetos, la entrada de la cueva se cierra, así, como si nunca hubiera estado abierta, y nadie vuelve a verlos nunca. La historia dice que el diablo en realidad no persigue a cualquiera, que no fuerza, que no obliga, que su única tarea es tentar, poner a prueba y dejar que seas tú quien elija. La recompensa, en apariencia, es riqueza sin límites, pero el costo es todo lo demás. Desde entonces, cada vez que paso por el cerro, y han pasado muchos años desde aquella excursión, no puedo evitar mirar de reojo hacia la entrada enrejada. Ya no tengo 8 años, pero hay algo en ese lugar que sigue provocándome escalofríos. No sé si es sugestión, o si de verdad hay algo allí abajo esperando. Algo que no se ve, pero se siente. Como si la piedra guardara una voluntad increíble. Y aunque parezca sorprendente, aún hay quienes aseguran haber visto a esta entidad al interior de esta cueva. Una sombra entre los árboles, un anciano que pide ayuda, una voz que llama por tu nombre cuando ya no hay nadie más en el camino.
Y algunos, los más sensibles, dicen que si te acercas lo suficiente, puedes escuchar el eco de algunos gritos que vienen desde lo profundo. Gritos apagados, como si el cerro los hubiera tragado hace mucho tiempo y los mantuviera vivos allá adentro. ¡Qué leyenda, si me lo permiten! Vamos a escuchar el testimonio de Ian Ruiz, una persona que tuvo un evento muy particular en las inmediaciones de este cerro. Vamos a escuchar su testimonio. Mi nombre es Ian Ruiz. Tengo 21 años y esto que voy a contar nos pasó hace relativamente poco. Fue en el 2023. Aunque nos costó trabajo hablarlo entre nosotros al principio, creo que todos lo vimos. Y si no lo cuento ahora es como si me lo estuviera guardando para mí. Y siento que eso lo hace más pesado. Por eso quiero que lo escuchen. Fue una noche después de una fiesta. Nada fuera de lo común. Era cumpleaños de uno de nuestros amigos y habíamos estado tomando y escuchando música en su casa, allí en Iztapalapa. Éramos 4. Rafa, el dueño del coche, Diego, el cumpleañero, el Fabs, que siempre era el de las citas extrañas, y yo. Ya eran como las 2:30 de la madrugada. Yo ya tenía bastante sueño. Cuando alguien, creo que fue Fabs, como siempre dijo algo tipo: Oigan, ¿y si nos lanzamos al cerro? Dicen que desde allá arriba se ve toda la ciudad. Y con esta neblina se ha de ver bien loco. Yo me reí. Pensé que no era en serio. Pero no pasaron ni 5 minutos y ya íbamos todos subidos en el coche con una botella a medio terminar, bocinas portátiles y la adrenalina típica de hacer algo estúpido. Porque sí, Rafa estacionó el carro unas calles antes del acceso principal. No recuerdo exactamente dónde, pero era cerca de la zona del parque. A esta hora el aire ya se sentía diferente, más frío, más espeso, como si todo estuviera detenido. Subimos por un pequeño sendero que estaba lejos de las rejas. Primero parecía fácil, y durante los primeros minutos todo fue risas y la emoción de estar haciendo algo fuera de lo normal. Pero conforme fuimos alejándonos de la calle, empezamos a notar algo súper raro. Todo estaba demasiado silencioso. Ni perros, ni insectos, que yo recuerde ni siquiera el viento. Solo nosotros caminando entre tierra suelta y arbustos. En algún momento dejamos de hablar. No sé si fue porque estábamos cansados o porque inconscientemente sabíamos que algo no estaba bien. Y fue entonces que ocurrió. Íbamos en fila, uno detrás del otro, cuando Fabs se detuvo en seco. Giró la cabeza hacia la derecha y en voz baja dijo: ¿En eso? Todos nos quedamos quietos. Al principio no veíamos nada, yo pensé que estaba bromeando. Pero luego, entre 2 árboles, un poco más arriba, vimos una silueta. Pensé que era un poste o algo por el estilo. Pero luego me di cuenta de que se estaba moviendo muy lentamente. Era alto, ridículamente alto. No era una persona. La figura medía al menos 3 metros, quizás más. Se mantenía erguida, como si nos estuviera observando. No tenía una linterna ni ojos brillantes, nada de eso. Solo era una silueta humanoide completamente negra, como si absorbiera la poca luz que había en el lugar. Nadie decía nada, solo la veíamos, y ella nos veía a nosotros. Por un segundo sentí que el tiempo se detenía. Luego, escuché a Diego decir: ¿Eso es alguien? Rafa intentó bromear algo, como para romper la tensión, pero su voz le salió temblorosa. Dimos un paso hacia atrás, casi al mismo tiempo. Y entonces, vimos cómo esta figura se inclinó lentamente, como si estuviera reaccionando a nuestros movimientos.
como un depredador que detecta a su presa. Y eso fue suficiente. Rafa gritó que nos fuéramos y todos salimos corriendo hacia donde habíamos venido. Bajamos por el sendero sin importar si nos caíamos, si pisábamos piedras o algo. Solo corrimos. Juro que sentía la espalda helada como si algo estuviera muy, muy cerca, pero no quise voltear. Cuando llegamos al coche, todos estábamos en shock. Nadie decía nada. Solo subimos, cerramos las puertas y Rafa arrancó sin mirar atrás. No hablamos de eso durante semanas, hasta que un día sin querer salió el tema y confirmamos lo más perturbador. Todos vimos lo mismo. No fue el alcohol. Nah. Los 4 recordamos a esa figura y cómo nos observaba. Desde entonces, yo no he vuelto al cerro. Vamos a escuchar la última historia del capítulo del día de hoy, que tiene lugar no en el Cerro de la Estrella, sino que tiene lugar en el Monte Tlaloc. Vamos a escuchar este testimonio. Mi nombre es Alejandro. Soy arqueólogo y hace un par de años formé parte de un equipo encargado de estudiar el Monte Tlaloc, una montaña sagrada para los antiguos mexicas. Desde el inicio, sabíamos que no era una expedición común. El monte está envuelto en leyendas y rituales que se han transmitido por siglos, y es maravilloso. Al llegar a la cima, nos sorprendió la presencia de estructuras que parecían destinadas a ceremonias muy específicas, con altares alineados hacia puntos estratégicos del horizonte, donde el sol nace y se oculta en ciertas fechas. El aire allí arriba es frío y denso, como si el tiempo mismo se moviera diferente. Pero lo que más nos marcó fueron las experiencias personales. Algunos compañeros reportaron sensaciones extrañas, como si hubieran presencias invisibles observándonos, ¿saben? En una ocasión, mientras revisábamos una cámara, escuchamos sonidos que no pudieron explicarse. Pasos suaves, susurros, casi imperceptibles. Y a la noche siguiente, al acampar, vimos luces extrañas danzando a lo lejos entre la neblina. No eran linternas ni ningún tipo de equipo. Más bien parecían orbes, como de luz, que se movían con inteligencia propia. Varios de nosotros sentimos que esos fenómenos no eran reflejos ni juegos de luz, sino señales de que la montaña de verdad tenía algo sagrado. Nos sentimos vigilados incluso. El Monte Tlaloc no solo es un vestigio arqueológico increíble, es un lugar donde el pasado y el presente, donde lo humano y lo sobrenatural parecen encontrarse. Y aunque no todos quieran creerlo, esa noche nos dejó claro que hay secretos en la cima que aún no estamos listos para comprender. Una historia corta, pero increíble de escuchar. Déjame saber si tú tienes una historia paranormal relacionada con algún cerro. Cuéntamela en los comentarios o a través de mi correo electrónico espectropodcast@gmail.com. No te olvides que si el contenido es de tu agrado, me puedes apoyar muchísimo dejándome un like, un comentario o compartiéndolo con alguna amiga o algún amigo tuyo. A ti, te invito a vernos la próxima semana en otro episodio aquí en Espectro Podcast. Nos estamos escuchando. Cuídate mucho.